Finalizando el mes de abril e iniciando el mes de mayo, el grupo Citizen Go, la organización Citizen Go y Más Libres, junto con la organización norteamericana In Defense of Christians, en defensa de los cristianos, organizaron un evento en las Naciones Unidas sobre los testimonios de minorías perseguidas, fundamentalmente cristianos, pero también esta minoría conocida con el nombre de yazidis, que son una minoría en Irán e Irak y que creen en la religión zoroastriana, una religión muy vieja, anterior al cristianismo. Y los yazidis han sido también víctimas del Estado Islámico, y una muchachita de 15 años, yazidi, dio testimonio de sus 2 años de esclavitud sexual, y mientras iba contando esta historia estaba junto a una líder cristiana cercana a esta jovencita, que la iba consolando porque el testimonio rompía cada tanto en llantos. Todo esto en la sede de las Naciones Unidas. Y esto no lo cuento de segunda mano, sino directamente porque estuve en el evento. Este fue en el famoso auditorio del ECOSOC, un auditorio enorme de traducción simultánea, conocido en el mundo porque es el lugar donde se realizan las reuniones más importantes después de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este auditorio del ECOSOC es sumamente importante e influyente a nivel mundial, y creo que lo más importante fue la participación de representantes y activistas, pero también representantes diplomáticos de algunos países muy influyentes, que pudieron escuchar los testimonios de esta niña yazidi y escuchar los testimonios también de la Madre María Guadalupe, una religiosa argentina asignada a Alepo, que simplemente compartió los horrores de la persecución de ISIS contra los cristianos, mostró fotografías de mujeres mayores cristianas vistas como símbolo de la resistencia cristiana, y escuchamos al padre Douglas Bassi, de quien me enorgullezco de ser su amigo. Lo conocí años atrás en Erbil, cuando con ocasión de la Semana Santa de 2015 visité a los cristianos refugiados que habían escapado de Mosul y de Karakosh para concentrarse en Erbil, que es la capital de la región kurda de Irak, el Kurdistán iraquí. Ahí conocí a este padre cuya parroquia Mar Elías, San Elías, ha sido convertida en uno de los campos de refugiados más grandes, porque tiene un terreno muy grande, donde protegen y cuidan a estos cristianos. Y el padre Bassi fue secuestrado por el ISIS, no para matarlo, sino para hacerle daño, para intimidarlo y para obtener dinero de la comunidad cristiana. No es inusual que los sacerdotes o los obispos sean secuestrados y luego intercambiados por sumas de dinero para que regresen con vida. El padre Bassi cuenta cómo a él lo secuestraron, le alojaron le dispararon con una AK-47, tiene los residuos de bala todavía en el fémur, en su pierna. Era muy peligroso tratar de extraerla, y lleva hasta ahora ese residuo de bala en la pierna. Y lo llevaron a un lugar desconocido, lo encapucharon para que no pudiera ver, y cuando lo encapucharon lo comenzaron a golpear, y sin ninguna explicación, simplemente por ser un sacerdote cristiano. Y la golpiza incluía golpearlo con una piedra en los dientes e irle rompiendo los dientes. Y cuando le rompieron los primeros dientes, le dijeron: no te preocupes, que todavía quedan muchas piedras y tú todavía tienes muchos dientes.
¿no? Y siguieron golpeándolo, rompiéndole los dientes, y estaban esperando que él comenzara a quebrarse o a implorar, a suplicar por su vida. Y el padre Douglas Bassi lo único que hizo fue comenzar a rezar. Entonces, estos militantes, estos terroristas de ISIS, le dijeron: ¿sabes lo que vamos a hacerte por no mostrar miedo? Te vamos a cortar la cabeza y en el cuello que quede vamos a poner la cabeza de un perro. Y después de poner la cabeza de un perro sobre tu cuerpo, vamos a cortarlo en 1000 pedazos, tu cuerpo, y vamos a arrojarlo en distintos lugares. El padre Bassi cuenta que, sin ninguna intención de provocarlos, comenzó a reír. Y estos criminales le preguntaron por qué se ríe. El padre Bassi dijo: oye, después de que me cortes la cabeza, ¿tú crees que me preocupa qué cosa vas a hacer con mi cuerpo? Si le pones una cabeza de perro o si lo partes en 1000 pedazos. Yo ya estaré muerto y estaré con Dios. Y en consecuencia puedes hacer con mi cuerpo lo que quieras. Es más, puedes hacer con mi cuerpo lo que quieras ahora. De hecho, a estas alturas, durante la tortura, ya le habían roto varios dedos, le habían destrozado varios dientes. La mayoría de la dentadura del padre Bassi es artificial hoy en día. Y lo tuvieron durante 9 días. Pero después de esta conversación, es curioso porque detuvieron las torturas. La tortura duró solo las primeras horas de su captura. Y después de esta conversación, el padre Bassi siguió orando, rezando el rosario con sus dedos rotos, varios de ellos. Y poco antes de dejarlo ir en libertad, porque la comunidad cristiana juntó el dinero que exigían estos bárbaros, uno de los secuestradores le dijo: padre, lo que hemos hecho lo hemos hecho porque si no lo hacíamos, nos mataban a nosotros, tratando de justificarse de alguna manera la barbarie que había hecho con el padre Bassi. El padre Bassi ha sobrevivido a 2 atentados más explosivos, uno en su iglesia, la otra en su vehículo. Tuvo que dejar Bagdad, fue asignado a Erbil y ahora no le gusta contar el testimonio de sus sufrimientos porque dice: yo conozco cristianos que han sufrido mucho más que yo. Conozco cristianos cuyas esposas han sido secuestradas y convertidas en esclavas sexuales, y sus hijas han sido convertidas en esclavas sexuales y no las han vuelto a ver nunca más. He visto a personas que han visto a sus familiares, cristianos que han visto a sus familiares siendo asesinados, cristianos a los cuales les quitaban la esposa y los hijos y le decían: solamente te vamos a devolver a tu esposa y a tus hijos si tú te conviertes al Islam. Si no te conviertes al Islam, vamos a violar a tu esposa y la vamos a volver esclava sexual de las tropas de ISIS y vamos a esclavizar, a vender como esclavos a tus hijos. Imagínense un cristiano puesto ante esa situación. Entonces, la razón por la que entro en estos detalles, hermanos, de estas historias, es porque tenemos que saber que estas son pequeñas gotas en un mar enorme de sufrimiento que están viviendo nuestros hermanos cristianos. Y yo sé que muchos se preguntan qué cosa hacer. Y lo que hay que hacer es que las Naciones Unidas deben declarar genocidio la persecución de cristianos por parte de ISIS. Ya lo ha hecho la Unión Europea, ya lo ha hecho Gran Bretaña, ya lo ha hecho Estados Unidos. Es el momento de que la Organización de Naciones Unidas lo haga. ¿Por qué? Porque eso va a detonar, a poner en práctica una serie de medidas prácticas que necesitan nuestros hermanos cristianos para ser protegidos. Va a tomar mucho tiempo en derrotarse a ISIS militarmente. Existen posibilidades de que ISIS sea expulsado de Mosul, la gran ciudad de mayoría cristiana en Irak, y que muchos de los refugiados que se encuentran en Erbil, o sea, al oeste de Mosul, puedan volver. Pero todavía hay mucho que hacer para que exista justicia y para que estos hermanos se vean protegidos. Y recordemos que hoy en día, según el último informe de violación a la libertad religiosa a nivel mundial,
presentado ante la Asamblea de las Naciones Unidas demuestra que la religión más perseguida en el mundo es la cristiana. Es decir, los incidentes de persecución y de maltrato de cristianos son infinitamente más numerosos que el de cualquier otra religión, incluso en lugares donde la religión cristiana es una minoría. Por ejemplo, en el sudeste asiático, el norte de África. Es decir, el número de abusos es alto no porque sean numerosos los cristianos, es porque los abusos son numerosos. Los cristianos son pocos y los que los sufren son muchos. Entonces seamos conscientes de esta persecución, hermanos, que es real, y hagamos presión en nuestros propios países para que las representaciones diplomáticas de nuestros propios países en América Latina se alineen con la declaratoria de genocidio de la persecución de cristianos por ISIS, y en la medida de nuestras posibilidades hagamos todo lo que podemos para ayudar en las recolecciones de fondos como las que hacen los Caballeros de Colón en Estados Unidos o las que organiza internacionalmente Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque son entre los medios más importantes que llegan para la ayuda de los cristianos perseguidos y desplazados. Que tengas un buen día.